Mi cuñada me acusó de tener sentimientos inapropiados hacia ella frente a toda nuestra familia durante la cena de Acción de Gracias. Todos creyeron sus mentiras y me exigieron que abandonara su casa inmediatamente. Pero lo que no sabían era que yo había sido el garante de su hipoteca durante 3 años. Así que, cuando llamé al banco el lunes por la mañana para retirar mi nombre, su préstamo fue ejecutado inmediatamente y ahora enfrentan una ejecución hipotecaria sin tener a dónde recurrir. La acusación surgió de la nada durante lo que debería haber sido una tranquila cena de Acción de Gracias en la casa de mi hermano Kevin. Todos nos habíamos reunido alrededor de la mesa del comedor. Nuestros padres, Kevin, su esposa Amanda, sus 2 hijos pequeños y yo. La conversación había fluido con normalidad, discutiendo actualizaciones laborales y planes para las festividades, cuando Amanda se puso de pie repentinamente y señaló directamente hacia mí. Afirmó que yo la había estado incomodando durante meses, con miradas inapropiadas y comentarios fuera de lugar. Según Amanda, yo le había estado enviando mensajes de texto tarde por la noche, haciéndole preguntas personales y haciendo comentarios sugestivos cuando Kevin no estaba cerca. Dijo que finalmente había alcanzado su punto de quiebre y ya no podía fingir que todo era normal. Toda la familia quedó en silencio mientras Amanda continuaba su actuación, con lágrimas corriendo por su rostro mientras describía sentirse insegura en su propia casa cada vez que yo la visitaba. Afirmó que la semana anterior yo la había acorralado en la cocina y había hecho insinuaciones inapropiadas, obligándola a empujarme y amenazar con contarle a Kevin si no me detenía. Cada palabra que salía de la boca de Amanda era una completa fabricación. Pero su actuación fue tan convincente que pude ver la duda arrastrándose en los rostros de todos. Mis padres se veían horrorizados. Kevin parecía atónito y enojado, e incluso los niños parecían confundidos por la repentina tensión en la habitación. Intenté defenderme, explicando que las acusaciones de Amanda eran completamente falsas y que nunca me había comportado de manera inapropiada hacia ella de ninguna forma. Señalé que rara vez le enviaba mensajes de texto, y cuando lo hacía era solo sobre eventos familiares o asuntos prácticos relacionados con visitar su casa. Pero Amanda estaba preparada para mis negaciones. Sacó su teléfono y mostró lo que parecían ser capturas de pantalla de conversaciones de mensajes de texto entre nosotros. Los mensajes mostraban a alguien haciéndole preguntas personales sobre su matrimonio y haciendo comentarios sobre su apariencia que definitivamente cruzaban la línea hacia territorio inapropiado. El problema era que yo nunca había enviado ninguno de esos mensajes. Al mirar las capturas de pantalla, pude ver que aunque el número de teléfono coincidía con el mío, el contenido real no se parecía en nada a lo que yo escribiría. Los patrones de lenguaje eran completamente diferentes de cómo me comunicaba normalmente, y varios de los mensajes hacían referencia a cosas de las que no sabía nada. Pero en el calor del momento, con todos mirándome acusadoramente, no pude explicar adecuadamente cómo se habían creado esos mensajes falsos. Amanda claramente había pasado un tiempo considerable elaborando este engaño, y tenía evidencia física que respaldaba sus afirmaciones, sin importar cuán fabricada fuera en realidad. Kevin fue el primer miembro de la familia en hablar después de ver los mensajes falsos. Me dijo que estaba disgustado por mi comportamiento y que ya no era bienvenido en su hogar. Dijo que Amanda había estado tratando de proteger a la familia, manejando la situación en silencio, pero que mi supuesta escalada la había obligado a exponer mi conducta inapropiada. Mis padres estaban igualmente consternados por lo que creían estar viendo. Mi madre dijo que estaba avergonzada de cómo había traicionado la confianza de Kevin y había puesto a Amanda en una posición tan incómoda. Mi padre declaró que hasta que reconociera mi comportamiento inapropiado e hiciera las paces, no debería esperar ser incluido en reuniones familiares. Lo peor fue ver a Kevin consolar a Amanda, mientras ella seguía llorando, diciéndole cuánto lamentaba que ella hubiera soportado mi supuesto acoso sin contarle antes. Prometió protegerla de cualquier contacto adicional conmigo, y elogió su valentía por finalmente hablar sobre mi supuesto comportamiento. Salí de la casa de Kevin esa noche sintiéndome completamente devastado y confundido sobre las motivaciones de Amanda para destruir mi relación con mi familia. Nunca habíamos tenido conflictos significativos, y no podía entender por qué iría a tales extremos elaborados para fabricar evidencia de comportamiento inapropiado que nunca había ocurrido. Durante las semanas siguientes, quedé completamente aislado de la comunicación familiar. Mis padres se negaron a tomar mis llamadas, y Kevin bloqueó mi número de teléfono por completo. Envié correos electrónicos tratando de explicar mi versión de la historia, pero nadie respondió. Amanda había convencido exitosamente a todos de que yo era una persona peligrosa en quien no se podía confiar cerca de ella o sus hijos. El aislamiento fue devastador, especialmente durante la temporada navideña, cuando las tradiciones familiares siempre habían sido importantes para mí. Pasé la Navidad solo por primera vez en mi vida adulta, preguntándome si alguna vez podría reparar las relaciones que las mentiras de Amanda habían destruido. Aproximadamente 6 semanas después del incidente de Acción de Gracias, estaba revisando mis documentos financieros para la preparación de impuestos cuando encontré algo
algo que me hizo darme cuenta de que Amanda podría haber cometido un error crucial. Entre mis papeles estaba una copia de un acuerdo de garantía hipotecaria que había firmado 3 años antes cuando Kevin y Amanda estaban comprando su casa. En ese momento, Kevin y Amanda no podían calificar para el monto del préstamo que necesitaban, basándose únicamente en sus ingresos e historial crediticio. El banco había requerido un garante adicional con credenciales financieras más sólidas, y Kevin me había pedido que los ayudara a asegurar la casa de sus sueños, cofirmando la hipoteca. Había aceptado porque Kevin era mi único hermano, y quería ayudarlo a proporcionar estabilidad para su joven familia. Mi ingreso como ingeniero de software y mi excelente puntaje crediticio habían sido suficientes para satisfacer los requisitos del banco, y Kevin y Amanda habían podido comprar su casa de 4 habitaciones en un buen distrito escolar. El acuerdo de garantía establecía que yo era totalmente responsable de los pagos de la hipoteca si Kevin y Amanda incumplían, pero también me daba el derecho de retirarme del acuerdo de garantía con 30 días de aviso por escrito al prestamista. Había olvidado completamente esta cláusula hasta revisar los documentos durante mi preparación de impuestos. De repente, las falsas acusaciones de Amanda tomaron una dimensión diferente. Si de alguna manera había descubierto mi papel como garante de la hipoteca y quería que me eliminaran permanentemente de sus vidas, fabricar un comportamiento inapropiado sería una forma efectiva de asegurar que nunca descubriera mi influencia financiera sobre su situación. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía el momento elegido por Amanda. Habían pasado 3 años desde la garantía hipotecaria original, y Kevin y Amanda probablemente habían asumido que yo había olvidado mi responsabilidad financiera continua. Probablemente habían comenzado a pensar en la casa como completamente suya, sin considerar que su capacidad para conservarla aún dependía de mi participación continua en el préstamo. Pasé varios días considerando mis opciones. Parte de mí quería usar la garantía hipotecaria como palanca para forzar una reunión familiar donde pudiera presentar evidencia de que las acusaciones de Amanda eran falsas. Pero otra parte de mí se dio cuenta de que mi familia había elegido creer sus mentiras sin darme ninguna oportunidad de defenderme adecuadamente. El factor decisivo llegó cuando me enteré a través de un amigo mutuo de que Amanda había estado contándoles a miembros de la familia extendida y amigos de la familia sobre mi supuesto comportamiento inapropiado. Estaba difundiendo activamente su falsa narrativa, más allá de nuestra familia inmediata, potencialmente dañando mi reputación en nuestra comunidad más amplia. Fue entonces cuando decidí retirar mi garantía y dejar que Kevin y Amanda lidiaran con las consecuencias financieras de su engaño. Si querían que yo estuviera permanentemente fuera de sus vidas basándose en evidencia fabricada, podrían aprender a mantener su estilo de vida sin mi respaldo financiero. Contacté a la compañía hipotecaria y solicité los formularios necesarios para retirar mi garantía. El representante del banco explicó que eliminar a un garante desencadenaría una revisión de los términos del préstamo y que Kevin y Amanda necesitarían calificar para la hipoteca basándose únicamente en sus propias credenciales financieras. El representante también mencionó que si Kevin y Amanda no podían cumplir con los estándares de préstamo actuales del banco sin un garante, el préstamo sería ejecutado y necesitarían pagar el saldo en su totalidad o refinanciar con un prestamista diferente. Dado que su situación de ingresos y crédito no había mejorado significativamente desde la solicitud de préstamo original, esto parecía poco probable. Presenté la documentación de retiro un lunes por la mañana a fines de enero, exactamente 30 días después de que la acusación de Amanda en acción de gracias había destruido mi relación con mi familia. El banco confirmó la recepción de mi solicitud y dijo que notificarían a Kevin y Amanda inmediatamente sobre el cambio en el estado de su préstamo. Primera actualización. El banco no perdió tiempo en contactar a Kevin y Amanda sobre mi retiro de garantía. Según el amigo mutuo que me había estado manteniendo informado sobre los desarrollos familiares, Kevin recibió una llamada de la compañía hipotecaria esa misma tarde explicando que su préstamo estaba siendo revisado debido a mi eliminación como garante. El banco programó una cita para la semana siguiente para reevaluar las calificaciones financieras de Kevin y Amanda y determinar si podían mantener la hipoteca de forma independiente. Esta noticia aparentemente los envió a ambos a un modo de pánico, ya que no tenían idea de que yo había estado involucrado en su proceso de aprobación de préstamo. Kevin inmediatamente intentó llamarme, pero no respondí. Dejó varios mensajes de voz exigiendo saber por qué estaba tratando de sabotear su hipoteca y amenazando con acciones legales si continuaba con lo que él llamaba mi comportamiento vengativo. La ironía de que me acusara de comportamiento vengativo después de creer las falsas acusaciones de Amanda no se me escapó. Amanda también intentó contactarme a través de redes sociales, enviando mensajes afirmando que mis acciones estaban demostrando su punto sobre mi obsesión inapropiada con su familia. Me acusó de intentar dejarlo sin hogar como venganza por exponer mi supuesto acoso, ignorando completamente el hecho de que mi retiro de garantía
era una respuesta directa a su decisión de excluirme de sus vidas. Mis padres finalmente se enteraron de la situación hipotecaria cuando Kevin los llamó desesperado, preguntando si podían servir como garantes de reemplazo o proporcionar asistencia financiera. Esta fue aparentemente la primera vez que alguien en la familia supo sobre mi papel en ayudar a Kevin y Amanda a asegurar su préstamo hipotecario. La conversación entre Kevin y nuestros padres fue reportadamente tensa, con mi padre cuestionando por qué Kevin nunca había mencionado mi participación financiera en su hipoteca. Kevin afirmó que había olvidado el acuerdo de garantía e insistió en que mi momento era puramente malicioso, diseñado para lastimar a su familia en represalia por la valentía de Amanda al exponer mi comportamiento inapropiado. Pero mi madre aparentemente comenzó a hacer preguntas más detalladas sobre las acusaciones de Amanda, particularmente sobre el momento y la evidencia que había presentado. Según nuestro amigo mutuo, mi madre expresó algunas dudas sobre si las capturas de pantalla de mensajes de texto podrían haber sido manipuladas, especialmente porque el lenguaje no sonaba como yo normalmente me comunicaba. Este cuestionamiento puso a Amanda a la defensiva y aparentemente acusó a mis padres de elegir apoyar a un depredador sobre una víctima inocente. Afirmó que mi manipulación hipotecaria era más prueba de mi comportamiento obsesivo y controlador hacia su familia. Kevin estaba atrapado en el medio entre las acusaciones de su esposa y el creciente escepticismo de sus padres. También enfrentaba el problema práctico inmediato de potencialmente perder su casa si no podían calificar para la hipoteca de forma independiente o encontrar un garante de reemplazo. La reunión con el banco tuvo lugar el jueves siguiente y los resultados fueron exactamente lo que había esperado. Los ingresos combinados de Kevin y Amanda no habían aumentado significativamente desde su solicitud original, y sus puntajes de crédito habían disminuido ligeramente debido a algunos pagos atrasados y mayor deuda de tarjeta de crédito. Sin mi garantía, el banco determinó que Kevin y Amanda representaban un riesgo demasiado alto para el monto del préstamo actual. Se les dieron 30 días para pagar el saldo de la hipoteca en su totalidad, encontrar un garante de reemplazo calificado o comenzar el proceso de vender su casa para evitar la ejecución hipotecaria. Kevin llamó a nuestros padres inmediatamente después de la reunión con el banco, explicando su situación y rogando por ayuda. Afirmó que perder su casa traumatizaría a sus hijos y destruiría la estabilidad de su familia, todo debido a mi deseo egoísta de venganza contra las acusaciones veraces de Amanda. Pero mis padres estaban cada vez más sospechosos de la historia de Amanda, particularmente después de enterarse de mi apoyo financiero previamente desconocido para la familia de Kevin. Mi madre le dijo a Kevin que el momento de las acusaciones de Amanda, combinado con su conveniente ignorancia de mi participación hipotecaria, parecía demasiado coincidente para ignorar. Segunda actualización. Durante las siguientes 2 semanas, Kevin y Amanda buscaron frenéticamente soluciones para su crisis hipotecaria. Contactaron a múltiples prestamistas sobre opciones de refinanciamiento, pero sin un garante, ningún banco estaba dispuesto a aprobarlos por el monto que necesitaban para pagar su préstamo existente. Kevin también se acercó a otros miembros de la familia y amigos, preguntando si alguien estaría dispuesto a servir como garante hipotecario. Sin embargo, el acuerdo de garantía requería a alguien con ingresos sustanciales y excelentes calificaciones crediticias que ninguno de sus contactos poseía. Mientras tanto, el comportamiento de Amanda se volvió cada vez más errático a medida que aumentaba la presión. Según amigos de la familia, estaba contando diferentes versiones de su historia sobre mi supuesta conducta inapropiada, con detalles que seguían cambiando o contradiciendo sus afirmaciones anteriores. Mi madre decidió llevar a cabo su propia investigación sobre las acusaciones de Amanda, examinando la evidencia de mensajes de texto más cuidadosamente. Le pidió a Amanda que le mostrara los mensajes originales en su teléfono en lugar de solo las capturas de pantalla, pero Amanda afirmó que había eliminado las conversaciones para evitar el trauma de ver mis comentarios inapropiados. Esta explicación no satisfizo a mi madre, quien señaló que mantener los mensajes originales sería evidencia importante si Amanda alguna vez decidía emprender acciones legales contra mí. El hecho de que Amanda supuestamente había eliminado la única prueba de mi acoso mientras conservaba capturas de pantalla convenientes parecía sospechoso. Mi madre también habló con varios amigos de la familia que habían estado presentes en reuniones donde Amanda afirmaba que yo me había comportado de manera inapropiada. Ninguno de ellos recordaba presenciar ningún comportamiento preocupante de mi parte, y varios comentaron que siempre me habían visto respetuoso y apropiado en mis interacciones con Amanda. La creciente evidencia de que las acusaciones de Amanda podrían ser falsas creó tensión entre mis padres y Kevin. Mi padre le dijo a Kevin que estaba comenzando a creer que Amanda había fabricado la historia de acoso por razones desconocidas y que mi retiro de garantía hipotecaria podría estar justificado dado cómo la familia me había tratado. Kevin no estaba dispuesto a considerar que su esposa podría haber mentido sobre algo tan serio, pero también se estaba volviendo desesperado sobre su situación de vivienda. Sugirió que quizás había habido malentendidos en ambos
ambos lados y que la familia debería trabajar junta para resolver la crisis hipotecaria primero antes de abordar las alegaciones de acoso. Mis padres se negaron a proporcionar asistencia financiera hasta que se pudiera determinar la verdad sobre las acusaciones de Amanda. Le dijeron a Kevin que no se sentían cómodos ayudando a alguien que podría haber orquestado la destrucción de nuestras relaciones familiares a través de afirmaciones falsas. Amanda respondió a este desarrollo duplicando sus acusaciones y afirmando que toda la familia la estaba victimizando al cuestionar su veracidad. Acusó a mis padres de permitir comportamiento depredador y amenazó con cortar su acceso a sus nietos si continuaban apoyándome a mí sobre ella. Esta amenaza resultó contraproducente de manera espectacular. Mis padres estaban furiosos de que Amanda usara a sus nietos como armas en lo que cada vez parecía más una disputa basada en sus propias mentiras. Mi madre le dijo a Kevin que el comportamiento de Amanda se estaba volviendo más preocupante que cualquier cosa que ella me había acusado de hacer. Kevin se vio obligado a elegir entre apoyar la historia cada vez más cuestionable de su esposa y mantener relaciones con sus padres y los abuelos de sus hijos. El estrés de la crisis hipotecaria combinado con el creciente conflicto familiar estaba claramente afectando su matrimonio y su juicio. 2 semanas antes de la fecha límite del banco, Kevin hizo un intento desesperado de contactarme directamente presentándose en mi lugar de trabajo. Esperó en el estacionamiento hasta que terminé de trabajar. Luego se me acercó cuando salía del edificio. La apariencia de Kevin era impactante. Parecía que no había dormido en días y parecía haber perdido peso significativo desde Acción de Gracias. Me rogó que reconsiderara mi retiro de garantía, afirmando que Amanda podría haber exagerado algunos aspectos de su historia, pero que perder su casa devastaría a sus hijos. Escuché la súplica de Kevin, pero expliqué que no podía mantener responsabilidad financiera por personas que me habían rechazado de sus vidas basándose en falsas acusaciones. Le dije que si la historia de Amanda era cierta, entonces yo era una persona peligrosa que no debería estar conectada financieramente a su familia, y si su historia era falsa, entonces habían elegido creer mentiras sobre la lealtad familiar. Kevin se derrumbó y admitió que estaba comenzando a tener dudas sobre algunas de las afirmaciones de Amanda, particularmente después de que la investigación de nuestros padres había planteado tantas preguntas. Dijo que estaba atrapado entre creer a su esposa y proteger su relación con su familia extendida. Sentí algo de simpatía por la situación de Kevin, pero también me di cuenta de que había elegido creer las acusaciones de Amanda sin ninguna investigación o consideración de mi carácter. Había estado dispuesto a destruir nuestra relación de hermanos basándose únicamente en la palabra de su esposa, y las consecuencias de esa elección ahora se estaban haciendo evidentes. Tercera actualización. Con solo una semana restante antes de la fecha límite del banco, la situación de Kevin y Amanda se volvió desesperada. Habían agotado todas las opciones de refinanciamiento y no tenían perspectivas de encontrar un garante de reemplazo. La única opción restante era vender su casa rápidamente para evitar la ejecución hipotecaria. Sin embargo, vender una casa en solo una semana era virtualmente imposible, especialmente durante los meses de invierno cuando la actividad inmobiliaria era típicamente lenta. Incluso si pudieran encontrar un comprador, el proceso de cierre tomaría mucho más tiempo del que tenían disponible. Kevin hizo un intento final para salvar su hogar ofreciendo sacrificar a Amanda por completo. Llamó a mis padres y afirmó que ahora creía que Amanda había fabricado sus acusaciones contra mí y que estaba dispuesto a exigir que confesara sus mentiras a cambio de mi ayuda con su hipoteca. Pero este movimiento desesperado llegó demasiado tarde y reveló la falta de convicción genuina de Kevin sobre mi inocencia. Mis padres señalaron que el repentino cambio de opinión de Kevin parecía motivado por la desesperación financiera más que por la creencia real en mi carácter. Si realmente había pensado que Amanda estaba mintiendo, debería haber investigado sus afirmaciones semanas antes en lugar de esperar hasta que su casa estuviera en riesgo. Mi madre le dijo a Kevin que su disposición a sacrificar la credibilidad de su esposa para salvar su hipoteca mostraba que no había aprendido nada de la situación. Dijo que tanto Kevin como Amanda necesitaban enfrentar las consecuencias de sus elecciones sin esperar que la familia los rescatara. La reacción de Amanda a la traición de Kevin fue predeciblemente explosiva. Según vecinos que luego describieron el incidente a amigos de la familia, se podía escuchar a Amanda gritándole a Kevin desde dentro de su casa, acusándolo de elegir el dinero de su familia sobre su seguridad y bienestar. El argumento aparentemente duró horas y resultó en que Amanda llevara a sus hijos a quedarse con sus padres temporalmente. Esta separación agregó otra capa de caos a su situación ya terrible, ya que Kevin ahora enfrentaba la pérdida de su casa, su relación con su familia
familia extendida y potencialmente su matrimonio. La desesperación de Kevin alcanzó nuevas alturas cuando comenzó a contactar a mi empleador y contactos profesionales, afirmando que yo estaba destruyendo vengativamente la vida de su familia y pidiéndoles que me presionaran para reconsiderar mi posición. Este comportamiento solo reforzó mi decisión de mantener distancia de alguien que estaba dispuesto a intentar dañar mi carrera debido a sus propias malas decisiones. La fecha límite del banco llegó un viernes por la tarde sin resolución a la vista. Kevin y Amanda no habían asegurado financiamiento alternativo, no habían encontrado un garante de reemplazo y no habían completado una venta de su propiedad. La hipoteca fue oficialmente ejecutada y se iniciaron procedimientos de ejecución hipotecaria. Kevin hizo un último intento de contactarme haciendo que nuestra anciana abuela llamara en su nombre. Ella me pidió que considerara el impacto en los hijos de Kevin, que se verían obligados a cambiar de escuela y perder su ambiente hogareño estable sin culpa alguna. Esta conversación fue la parte más difícil de toda la situación. Realmente me importaban mi sobrina y sobrino, y no quería que sufrieran por las acciones de sus padres. Pero también me di cuenta de que permitir el comportamiento de Kevin y Amanda rescatándolos de las consecuencias solo alentaría futura manipulación y engaño. Le expliqué a mi abuela que Kevin y Amanda habían creado esta crisis al elegir creer y difundir falsas acusaciones en lugar de abordar los problemas subyacentes que habían motivado las mentiras de Amanda. Dije que aunque me sentía mal por los niños, sus padres necesitaban asumir la responsabilidad de las decisiones que habían llevado a esta situación. Mi abuela entendió mi posición, aunque seguía triste por el conflicto familiar. Mencionó que Amanda aparentemente había admitido a su madre que algunos de los detalles en sus acusaciones podrían haber sido exagerados, pero que todavía afirmaba que el patrón general de comportamiento inapropiado era cierto. Esta admisión parcial confirmó lo que muchos miembros de la familia ya habían sospechado, que la historia de Amanda contenía fabricaciones diseñadas para hacer sus acusaciones más convincentes. Sin embargo, su falta de voluntad para admitir la extensión completa de sus mentiras significaba que todavía no había camino hacia la reconciliación o sanación familiar. Cuarta actualización. 6 meses después de que comenzara el proceso de ejecución hipotecaria, Kevin y Amanda se vieron obligados a desalojar su hogar. Habían logrado retrasar lo inevitable a través de varias maniobras legales, pero finalmente se quedaron sin opciones para evitar perder la casa que alguna vez representó su sueño americano. El precio de venta de la ejecución hipotecaria fue significativamente menor que lo que Kevin y Amanda habían pagado originalmente por la casa, dejándolos con deuda sustancial. Incluso después de perder su hogar, se vieron obligados a declararse en bancarrota para liquidar el saldo hipotecario restante y otras deudas que habían acumulado durante su crisis financiera. El matrimonio de Kevin y Amanda no sobrevivió al estrés de perder su hogar y enfrentar la ruina financiera. Amanda se mudó de regreso a la casa de sus padres con los niños, mientras Kevin encontró un pequeño apartamento más cerca de su trabajo. Los procedimientos de divorcio fueron contenciosos, con ambas partes culpándose mutuamente por la cascada de eventos que había destruido a su familia. Amanda nunca admitió completamente haber fabricado sus acusaciones contra mí, pero suficientes miembros de la familia habían concluido que su historia era falsa, que quedó aislada de la mayoría de las relaciones familiares extendidas. Sus propios padres aparentemente expresaron decepción en sus decisiones y el impacto en las vidas de sus nietos. Kevin finalmente se acercó para disculparse por creer las acusaciones de Amanda sin investigar su validez. Admitió que había estado tan enfocado en apoyar a su esposa, que no había considerado mi carácter y nuestra relación de toda la vida como hermanos. Sin embargo, su disculpa se sintió vacía, dado que llegó solo después de que Amanda lo había dejado y había perdido todo. Mis padres gradualmente reconstruyeron su relación conmigo durante los meses siguientes a la ejecución hipotecaria. Expresaron arrepentimiento por dudar de mi carácter y reconocieron que deberían haber investigado las afirmaciones de Amanda más a fondo antes de cortar el contacto conmigo. La situación de los niños fue el aspecto más desgarrador de toda la experiencia. Habían sido obligados a cambiar de escuela, dejar a sus amigos y adaptarse al divorcio de sus padres, todo debido a la decisión de Amanda de fabricar acusaciones y la elección de Kevin de creerlas sin cuestionamiento. Mantuve mi distancia de Kevin y Amanda durante su crisis y sus secuelas. Aunque sentí simpatía por los niños y algo de arrepentimiento por la destrucción familiar, también reconocí que intervenir habría permitido un comportamiento que podría haberse repetido en el futuro. La experiencia me enseñó lecciones valiosas sobre la importancia
importancia de protegerme de falsas acusaciones y no permitir que la lealtad familiar anule la autoprotección financiera básica. Si no hubiera mantenido documentación de mi garantía hipotecaria, podría nunca haber descubierto mi influencia en la situación. Las motivaciones de Amanda para fabricar sus acusaciones permanecieron poco claras, aunque algunos miembros de la familia especularon que había estado planeando pedirme que retirara mi garantía hipotecaria de todos modos, y decidió que retratarme como inapropiado haría que la solicitud pareciera más razonable. La disposición de Kevin a creer las acusaciones de su esposa sin investigación mostró una falta fundamental de lealtad a nuestra relación de hermanos. Incluso si se había sentido obligado a apoyar a Amanda inicialmente, su falta de seguimiento con cualquier investigación o consideración de explicaciones alternativas reveló cuán fácilmente estaba dispuesto a sacrificar las relaciones familiares. Las consecuencias financieras para Kevin y Amanda fueron severas y duraderas. La ejecución hipotecaria y la bancarrota destruyeron sus calificaciones crediticias, haciéndolo extremadamente difícil para ellos calificar para futuros préstamos o incluso alquilar viviendas decentes. Se vieron obligados a reconstruir sus vidas desde cero sin la base financiera que habían dado por sentada. Hoy, casi 2 años después de que las falsas acusaciones de Amanda destruyeran la cena de acción de gracias de nuestra familia, he mantenido mi independencia de su drama en curso. Kevin ha intentado contacto ocasional para actualizarme sobre su situación o pedir consejo, pero he mantenido nuestras interacciones mínimas y enfocadas solo en asuntos prácticos. El retiro de la garantía hipotecaria había funcionado exactamente como pretendía, obligando a Kevin y Amanda a enfrentar las consecuencias de su decisión de eliminarme de sus vidas basándose en evidencia fabricada. Su intento de excluirme permanentemente de la familia mientras dependían secretamente de mi apoyo financiero había resultado contraproducente por completo, costándoles todo lo que habían trabajado para construir a lo largo de los años.